¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, de todo lo que acontece en el mundo y en nuestro país. En las últimas horas hemos sido testigos de una situación muy particular, por supuesto. En un caso en la Ciudad de México, el feminicidio de Edith Guadalupe, la denuncia por parte de la familia de que no se actuó de manera inmediata, a pesar de que ellos presentaron la denuncia, a pesar de que ellos hicieron prácticamente todo el trabajo, dicen, pues las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México simple y llanamente no quisieron actuar. Esto días después de que la fiscal Ernestina Godoy, o más o menos en las mismas fechas, presentó una serie de iniciativas, una serie de puntos de cambios en donde busca acabar con la poca transparencia de las fiscalías, acabar con la opacidad de las mismas, pero también buscando, dice ella, una transformación que dé una cercanía mayor con la gente, precisamente. Y es que a final de cuentas, el caso de Edith Guadalupe ha llevado a este debate, el debate en torno a la reforma a las fiscalías como tal, ya que están muy lejos, muy lejos de responderle a la ciudadanía. Un plan de trabajo, por supuesto, el que presenta Ernestina Godoy. Y vamos a platicar sobre todo esto con mi querido Federico Anaya, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Tocayo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Tocayo aquí, dando lata y dando la vuelta por la ciudad, Eso pero es aquí todo. estamos. Oye, tú nunca das lata, querido amigo. Oye, pues a ver, comenzaría por ahí. Se tienen que reformar las fiscalías al ver este tipo de denuncias por parte de de la ciudadanía, o son frijoles negros, digámoslo así, frijoles en una taza de arroz, como quien dice, son las famosas manzanas podridas. ¿Cómo vamos entendiendo este tipo de situaciones que se presentan en torno a la Procuración de Justicia? Oye? Mira, no, si vamos a usar la metáfora, no es la manzana podrida en el gran barril de manzanas. Es una cosa mucho más complicada. Hoy en la mañana en la mesa con David Peña aprendí una cosa que nada más me espantó, el hecho de que no lo hubiera tenido yo en el radar. El periodo de 72 horas para poder empezar a buscar a una persona jamás ha estado en una norma, nunca. Entonces, cuando de repente hoy una autoridad te dice, ya lo quitamos o ya lo derogamos, es una mentirijilla, porque nunca ha estado. Es una cosa más peligrosa, Jesús. Es una costumbre. Es una costumbre que los agentes y agentas del Ministerio Público fueron creando en la práctica para evitar gasto de sus esfuerzos institucionales. Algunas veces tenía razón, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones esta costumbre refleja prejuicios. Por ejemplo, una persona que, en caso de Edith Guadalupe, la familia está convencida de que ha sido víctima de una desaparición. Van y lo denuncian. Y el Ministerio Público le saca el cuento que ahora debemos con mucha indignación decirlo, es un cuento y siempre ha sido un cuento, de que hay que esperar 72 horas. Pues, es porque no quieren hacer el trabajo y aparte de la justificación, no necesitamos corroborarlo, es perfectamente imaginable que dijeron, es que seguro se fue con el novio, entre comillas de siempre, que es echarle la culpa a la mujer y eso es prejuicio. Bueno, entonces es mucho más grave, es una cuestión cultural. Ahora, piensa también Jesús en que esa cultura de mejor esperemos para ver si realmente es un asunto grave, tiene un punto de realidad al mero principio, que es que hay muy pocos recursos destinados a la investigación de los delitos. Entonces, de manera razonable, por lo menos al principio, el agente del Ministerio Público dice, mejor me espero a ver que sea de a de veras, ¿verdad? Bueno, el problema es que este caso nos demuestra que si hubieran actuado con mayor rapidez, como dice la ley general sobre desapariciones dice que deben atender de inmediato. Tal vez, y esa es la duda que tiene la sociedad ahorita, Edith Guadalupe estaría viva.
O sea, las horas en las cuales la familia aporta los elementos. Ojo, y por cierto, la familia demuestra que en una sociedad con alta tecnología disponible para todos, es posible reconstruir lo que pasó con tu ser querido durante todo su camino. Tomó un Didi, en donde lo tomó, podemos tener los videos de toda la ruta del Didi y luego saber que entró a un lugar y ya no salió. Y a las 4 de la mañana están entregando eso y a las 4 de la mañana, si hubiera habido debida diligencia, el Ministerio Público debió haber entrado en el lugar y lo hizo 12 horas después. Entonces, aquí hay otro elemento. Hay países en los cuales tú tienes acusación particular, entonces la familia aporta este tipo de elementos, pero también debería poder activar al juez. El juez es el que finalmente puede agarrar y decir, entren a la casa y búsquenla, pero todavía no nos atrevemos en México a darle ese poder a la acusación particular. Entonces, bueno, nos hace reflexionar mucho, pero no es una manzana podrida. Y por eso es tan importante lo de Ernestina, porque Ernestina no presentó un plan de trabajo así leve. No, es el plan de investigación criminal, algo que Hertz Manero no presentó nunca, y donde dice cuáles son las prioridades. Porque el puntito de realidad de la cultura mala era que no tenemos suficientes recursos para investigarlo todo el tiempo. Entonces, yo le pido a la fiscala que por favor me diga cuáles son sus prioridades. Y a partir de eso, le dedicamos más recursos a eso. Y cuando haya pasado la crisis de ese tema, cambiamos las prioridades. Y por eso esos programas de investigación criminal, si mal no me acuerdo, duran entre 9 años o un poquito menos, dependiendo de cuándo empieza el periodo de la fiscalía. Oye, que Fede, en este punto que bien diseccionas, una costumbre, y como costumbre se vuelve algo muy difícil muchas veces de erradicar. Interesante lo que plantea la fiscal. Y yendo en un caso por otro, eh, esto es parte de una corrupción ya per se, nos decías, por parte del funcionario público como tal, que da pie a otro tipo de especulaciones, que da pie a otro tipo de dudas por parte de la ciudadanía y que se va presentando de manera generalizada en las fiscalías como tal de nuestro país. ¿Sí? Mira, es una cultura que le echa la culpa a las víctimas. Y contimás si la víctima es mujer, si la víctima es joven. ¿Sí? Entonces, el chavo, vamos a ponerlo en caso de varón, que desaparece, la familia se preocupa, y si inmediatamente el Ministerio Público dice, no, no se preocupen, seguramente anda de parranda. Tal vez sí, tal vez no. La experiencia de la sociedad con la desaparición forzada nos dice, no, tú tienes que anotarlo en el Registro Nacional y luego inmediatamente abrir tu carpeta de investigación. Y ojo, aquí deberíamos hacer igual que propone la presidenta que hagamos con el feminicidio, que eso ya se hizo en la Ciudad de México. Toda muerte de una mujer empieza a investigarse como feminicidio. Y fíjate, tú dijiste bien la palabra corrupción pegada a cultura. Esa cultura permanente es corrupta. ¿Cómo la vas a empezar a limpiar? Imponiendo desde arriba, verticalmente, con la ley y con la superioridad, otra costumbre. Es decir, si tú tienes un desaparecido, y esa es mi sugerencia, inmediatamente abres tu carpeta de investigación e inmediatamente asumes que es un secuestro, por ejemplo. Hay muchos delitos que podríamos ligar a la desaparición, pero empieza con ese y ponle todos los recursos. Y ojo, eso significa que vamos a ver cómo están organizadas las fiscalías, porque hay unas para desapariciones y otras para secuestros, que habría que ver cuánto dinero tiene cada una, etcétera, etcétera. Pero a la cultura corrupta que menosprecia a las personas, tú tienes que imponerle una nueva cultura que se va imponiendo a través de las nuevas reglas. Para eso es el plan de investigación criminal, para eso va a ser la ley general sobre feminicidio. Y un detalle, casos como el de Edith Guadalupe nos demuestran que esta batalla no va a terminar muy pronto. Es más, yo creo que dentro de 100 años vamos a seguirla peleando, porque no termina nunca. Pero necesitas tener voluntad de la superioridad para imponer la nueva cultura. Voluntad.
Tiene que partir, por supuesto, de Palacio Nacional, tiene que partir de la Fiscalía General de la República como tal, y vigilar más a las propias fiscalías, es decir, fortalecer sus estructuras de vigilancias internas. Sí, y por cierto, lo que voy a decir es una soncera con dos S, es una ligera soncera, porque en realidad ya está así la ley. Por ejemplo, si un día un ministerio público que está litigando un asunto en un tribunal encuentra que ya no tiene pruebas, que se ha corroborado que la persona no puede ser responsable de lo que se le está acusando, podría avisarle al juez o a la jueza, voy a este, retirar el ejercicio de la acción penal, ¿sí? Entonces ya no va a haber ejercicio de la acción penal. La ley, desde que nació el Ministerio Público como lo conocemos hoy, en 1901, con Porfirio Díaz, que fue el primero que nombró a un procurador, dice que esa decisión de no ejercicio de acción penal se tiene que ratificar primero por el superior jerárquico de ese Ministerio Público concreto que está litigando, y luego por el procurador general o la fiscala general ahora. ¿Por qué? Porque es un acto tan importante, no voy a acusar, que eso está súper centralizado. Y eso está desde hace 125 años en la ley, ¿sí? Pero entonces, ¿qué significa? Que el agente del Ministerio Público que le dijo a la familia de Edith Guadalupe, mejor hay que esperar 72 horas, está tomando decisiones a nombre de la fiscal Berta, alcalde Luján. Y por supuesto, por eso ella tiene que intervenir y decir, basta. Ahora, ¿por qué estoy siendo tan rudo? Porque las burocracias tienen vida propia y el burócrata que está hasta abajo o en medio lo saben. Saben que su superioridad no va a tener todos los datos como los tienen ellos y saben que podrían engañar. Entonces, aquí sí creo que debes tener una desconfianza sana, pero permanente respecto de tu inferioridad. O sea, los que están ahí, aunque lleven mucho tiempo y saben perfectamente cómo hacer todos los trámites, viendo el país en el que hemos vivido los últimos 200 años, por más que hayamos avanzado mucho en algunas instituciones, tu desconfianza tiene que ser la primera regla, ¿no? A ver, usted quiere que dejemos de ejercer la acción penal, ¿por qué? Ojo, y lo estamos viendo. Ernestina acaba de tomar la decisión de que va a volver a revisar el no ejercicio de acción penal en algunos casos. Por lo menos tenemos dos ahí. Me acuerdo el de La Luz del Mundo y otro más. Este, porque hay que regresarse para ver si no hubo una trampa, porque el sistema está hecho para que se hagan trampas. Y siempre se te va a aparecer el monstruo. En otro caso, a mí me tocó decirle a los compañeros, cuando Ernestina estaba en la Fiscalía de la Ciudad de México, que había una resolución bien rara donde otra vez habían decidido el no ejercicio de la acción penal. No era una cosa tan gravísima, pero era evidente que estaban metiendo unos argumentos que no le servían a nadie. Y entonces yo le dije a las y los compañeros, oigan, ¿no será que el abogado de la contraparte quiere sacar una declaración rara para luego decir en otro juicio algo? Y se quedan pensando, capaz que sí, y ya que lo van a ver, descubren que sí. Y eso era una presión del abogado corporativo, rico, de la élite, que convence al Ministerio Público, a la gente concreto, de que pues, le haga ese favor. A veces ni siquiera hay trampa ni compra, ¿me explico? Sino convencimiento, labia. Este, no puedes confiar en la cultura de las instituciones, especialmente estas instituciones que le han causado tanto dolor a la sociedad. Por eso, si te pones radical, te dan ganas de quemarlo todo y volver a empezar todo desde el principio. Como no hay octubre rojo, hay que hacer otras cosas, poner prioridades y ir caso por caso descubriendo las cosas. Chécate el argumento de hoy de David Peña. Qué bueno que finalmente la familia logró hacer que se activara la Procuraduría, pero luego a mí me quedó la duda y también a David y a todos. Si ya vimos que era un caos y que no había hecho yo bien mi trabajo, ¿qué necesidad hay de inmediatamente agarrar a alguien? Exacto.
nos da toda la mala impresión de lo mal que se portaron, de que se están portando igual de mal en la acusación, ¿verdad? Este, y no está bien. Por eso uno de los moneros de la jornada hoy dijo, hecho con las patas, y puso un pie. Está mal. Este caso es una alerta para por cierto, la que sigue siendo la mejor de las fiscalías de las entidades federativas. Pero si esto pasa en la mejor de las fiscalías, o sea, es una bandera roja grave. Sí, porque incluso basado en eso, como bien nos señalas de manera magistral, pues ya empiezas mal, ya la credibilidad de por sí ya la tienes golpeada al decir que te tienes que esperar 72 horas o pedir dinero y detienes de inmediato a alguien que incluso de una forma u otra, te soy honesto, a mí siempre que de manera inmediata detiene a una persona en un estrato social bajo, yo desconfío de naturaleza, o sea, porque Tal siempre cual. en la historia nos ha tocado ver que agarran a la gente, este es, ¿no? Y son los que menos posibilidades luego tienen de defenderse y todo ello. Mira, te agrego otros elementos. Salen videos porque esa persona que fue arrestada es parte de la seguridad de ese edificio. Y él tiene acceso a ciertos videos, entonces él se defiende y dice, a ver, momento, aquí estaban pasando otras cosas. O sea, no importa que ese video del ascensor no sea del caso concreto, es de ese lugar donde pasan otras cosas. Y eso abre la puerta a otras discusiones, como por ejemplo, los servicios de seguridad de un inmueble privado, que son privados, ¿qué deberes tienen con la sociedad cuando de repente registran un delito de acoso sexual? Que eso fue lo que vimos. No tiene que ver con el caso de Edith Guadalupe. Y pasó hace 8 días. Bueno, hace 8 días deberíamos haber estado discutiendo ese caso en la fiscalía, ¿no crees? Bueno, Bueno, pero no tenemos reglas para los servicios de seguridad. Uno. Dos, este acusado, de manera razonable, utiliza lo que tiene para defenderse. Y yo, igual que tú, desconfío de que agarraron a el elemento más abajo en la escala social. Y él, con toda la razonabilidad del mundo, te presenta un video donde está sugiriendo que en el lugar podría ser que están ocurriendo otras cosas. Acuérdate cuál es la historia de la familia de Edith Guadalupe. Ella asesió porque estaba buscando trabajo. Y, perdón, esto no es literatura ni narración fantástica. Hemos estado discutiendo cómo a los muchachos en Jalisco, en el occidente de la República, el crimen organizado los recluta ofreciéndoles trabajo. Bueno, eso también ocurre en redes de trata de personas. Es más, por eso es que era tan importante, apenas no tienen contacto con él, inmediatamente activar la búsqueda. Entonces, fíjate, tenemos los instrumentos legales ya puestos, pero tú tienes una cultura que no ha cambiado y que entonces tienes que cambiarla. Ahora, si así va a funcionar esa oficina de la Fiscalía General de la Ciudad de México, voy a decir una cosa radical loca, pero podríamos poner a cualquier egresado o egresada de cualquier escuela de derecho para que se encarguen de eso, ¿verdad? No podrían hacerlo peor. Entonces la pregunta es, ¿por qué hemos permitido que en muchas áreas las gentes sigan ahí? ¿Entiendes la lógica de mí? En sí, claro, principio sospecho, exijo que se hagan bien las cosas y estoy gratamente sorprendido cuando sí funciona. claro. Oye, querido, y finalmente, pues vaya obstáculo que se va a topar entonces Ernestina, ¿no? Para poder modificar todas estas, pues, telarañas que están ahí. Tal cual. Un detalle, vale la pena regresarnos 10 años y recordar los debates que teníamos respecto de las fiscalías que sirvan. Ujú, Un elemento fuerte es que la fiscalía cargada en el Poder Ejecutivo, que es un invento de Porfirio Díaz, otra vez, 1901. Antes, la fiscalía estaba en el Poder Judicial y se elegía, por cierto, igual que los ministros de la Corte. Y no tenemos muchos datos de cómo funcionaba en aquella época, pero era un país diminuto, entonces no nos va a ayudar mucho. Pero desde que Porfirio la centralizó en el Ejecutivo y hasta el debate de fiscalía que sirva hace 10 años,
Las fiscalías eran instrumentos políticos para castigar a mis enemigos y proteger, darles impunidad a mis amigos políticos. Y si tú ves cómo se han comportado las fiscalías en los estados, vas a ver exactamente lo mismo. Caso del fiscal Carmona en Morelos, con lo peor de que ni siquiera ahí era que el gobernador lo controla, se puede pelear con el gobernador y tiene un pacto de impunidad con la legislatura. O ve el caos generado por el caso de Bani frente a la Fiscalía de Nuevo León. Cambiamos el sistema de designación, pero no cambiamos la funcionalidad de las fiscalías. Y por eso era tan importante que se cumpliera ese detallito de la ley de tener un plan de investigación criminal. Hertz Manero no lo entendía. Él estaba ahí para perseguir a los enemigos y proteger a los amigos, porque ese era su pensamiento en 1970, porque él es un hombre de esa época. Y bueno, me estoy ganando capaz una demanda por daño moral, pero varios casos de daño moral demuestran que uno no comete ninguna deshonra al decir la verdad. Claro. Y lo que acabo de decir creo que es la verdad. Este, por eso Ernestina dice, a ver, estos casos donde se eh, eliminó la acción penal, vamos a revisarlos para ver si podemos volver a avanzar la acusación o podemos hacerla de otra manera. ¿Por qué? Porque tienes que tener criterios técnicos. Ojo, también va a haber momentos en que ya después de pasado mucho tiempo no hay manera de hacer una acusación criminalísticamente bien hecha, ¿sí? Es parte del entramado de la impunidad política, pero tienes que empezar a discutir las cosas en términos técnicos. Por eso, en el caso que yo te decía, que platiqué con algunos compañeros del equipo de Ernestina hace años, yo les decía, a ver, por cierto, ve el texto, está muy bonito, está escrito, pero la mitad del texto del Ministerio Público de la gente concreto es derecho civil y derechos de autor. ¿Eso qué tiene que ver con el derecho penal? ¿Por qué? Porque ese señor está hablando en un acto de derecho penal de asuntos civiles. Porque el abogado seguramente se lo pidió para otra cosa. Entonces, son prácticas, porque acuérdate que el objetivo era ganar otra cosa, asustar. ¿Cuántas veces? Voy a decir algo horrible, pero todavía es cierto. ¿Cuántas veces tú tienes un asunto laboral o mercantil y crees que no te van a pagar nunca y entonces de repente le pides a tu abogado que se vaya al Ministerio Público y acuse de fraude a alguien para asustar a tu contraparte? Ojo, el asunto de usar los ministerios públicos para criminalizar al enemigo político también es una cultura que se convirtió en práctica general de todos. ¿Cuál es el problema? Que en un ambiente como el que te acabo de decir, solamente los que tienen más dinero pueden usar al Ministerio Público para asustar a sus enemigos, ¿verdad? Claro. No, necesitamos ministerios públicos técnicos, hombres y mujeres que digan, tengo o no tengo elementos de veras. Y para tener eso en un caso horrible de feminicidio como el de Edith Guadalupe, no necesitas hacerlo de inmediato. Lo podrías hacer con orden, retomando la iniciativa de la investigación que no empezaste bien y revisando todo. Ah, oigan, por cierto, ¿cómo es posible que haya habido casos de acoso en este lugar? ¿A qué se dedicaban estas personas? En nombre de defender a las víctimas, tú puedes correctamente sospechar. No puedes acusar al loco rompiendo la presunción de inocencia, que eso es lo que hicieron, en mi opinión, tan rápido que acusaron a una persona. Pero sí puedes, al hacer tu investigación en las líneas de investigación, pensar mal. Y luego vas eliminando a tus sospechosos hasta que encuentras la verdad técnica. Y eso sí puede pasar ahorita. Ya no se puede salvar la vida de Edith Guadalupe, pero sí puedes encontrar la verdad, porque está fresca la escena del crimen. Qué terrible, ¿no? Mi querido Federico Anaya, tocayo, siempre es un gusto escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias por este tiempo que nos das aquí en la comunidad. No, a ustedes, noticias tristes, pero bueno, cuídense.